Señor juez, mi nombre es Yadira Chica y estoy en este momento presente en la ejecución de la sentencia número 1009-21-F-23, cuyo juez ponente es el doctor Joel Escudero Solís. En este caso, emitido en la ciudad de Quito. Exponemos un caso donde hay dos militares que, haciendo uso de su condición, ellos participaron de un hecho calificado como no procedente en el plano de que hicieron uso de sus facultades para atentar en cuanto a lo que ellos correspondían como derecho, es decir, violentaron, hicieron uso y abuso de su fuerza y de su estatus para poder cometer ciertos delitos que no estaban nada pegados en la ley. Esto sucedió en Galápagos, justo fue a la vez el el organismo que demanda es la dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, acantonado en la provincia de Galápagos, y cuyos demandados son el señor Luis Antonio Freire Ascasubi y el señor Luis Enrique Romero Mejía, para lo cual vamos a hacer uso del proceso, dando fe de lo que se realizó en la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales legales para la presente. Voy a hacer un pequeño antecedente, su señoría, en cuanto a lo que emitió la Corte. La Corte Constitucional analizó la acción extraordinaria de protección presentada por los demandados. También aceptó parcialmente que se encontró algo dentro de este proceso. Entonces, al ver inconsistencia, al no haber hechos congruentes, se solicitó a la Sala Penal de la Corte Nacional un recurso de casación, ya que se sentían directamente afectados por haber sido vulnerados los derechos de defensa de los directamente accionadores de este proceso. Entonces, ante apelar el derecho a la congruencia o el principio de la congruencia, la Corte lo que hizo fue considerar a una sala especializada para que puedan casar ante esta insistencia en una segunda instancia y cambiar el grado que existía, ¿no? Digamos así, de que no se comprendían bien las fases que se habían realizado en ese entonces en cuanto a su participación, ya que se los conocía como cómplices y encubridores de estos hechos. Entonces, al no haber la sustentación respectiva, se buscó un derecho para la casación y posterior apelación en cuanto a lo que se había emitido en la sentencia, para lo cual los acusados hicieron sus delegaciones pertinentes en la Fiscalía, donde se permitió que estos accionantes y sus abogados obtengan la oportunidad para preparar adecuadamente la defensa y poder presentarse en un nuevo juicio de casación. Como ya hemos visto, este proceso o este crimen fue efectuado el 11 de noviembre del año 2020, cuando en la sala especializada de lo penal militar y penal policial y de tránsito, se indica que hay un acto de extraordinario de protección en base a estos accionantes, para lo cual requerían un mayor sustento porque habían demasiadas congruencias. Ambos accionantes presentaban datos muy poco concretos. En vista de todo eso, hubo una dilatación de todo esto y llegaron a muchas conclusiones. Ambos no sabían cómo emitir una resolución al caso. Cada uno de ellos en su parte de manera individual presentaba acotaciones que no iban nada relacionados con lo que había sucedido. En vista de todo eso, se analizó que había muchos vacíos legales, los cuales impidieron que se haga una sentencia definitiva, dándole lugar a que puedan ellos recurrir a la acción de casación. En todo esto se analizaron todos los expedientes y posteriores revisiones de las acciones y de todas las participaciones que ellos habían tenido. Lo que se hizo que
este proceso se extienda para beneficio de ellos, obviamente, porque ellos se sentían vulnerados los derechos ya que no les habían permitido presentar las pruebas requeridas en su momento. En vista de todo eso, hubo un motivo donde se indicó cuál había sido el sustento que se había presentado como argumento para la demanda, que ellos recibieron un dinero en sus cuentas personales y que habían sido dadas, o en este caso tenían que haberlas derivado a la cuenta oficial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como en ese entonces ellos lo manejaban, allí fue el gran error, porque encontraron ese dinero o al menos el respaldo de que había sucedido tal transferencia, tal transacción dentro de sus cuentas personales. Pero ellos, en vista de todo eso, no se dieron por vencidos, así que otros solicitaron una petición de recurso de amparo. En este caso se notó que había una indebida aplicación del artículo 43 en el Código Penal y de que por consiguiente la falta de la aplicación del artículo 44 idem en relación a las actuaciones de los accionantes, cuyos hechos los tomaban como hechos fácticos, dados que se corregían los errores porque en su momento no habían esas similitudes o congruencias en el momento de presentar las debidas apelaciones. Entonces, como ellos querían operar, supuestamente para llegar a una resolución definitiva, ellos pidieron de favor que les aplicara el grado de casación. De esta manera, en el pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, conocer que tanto los artículos 94 como 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 58, 63, 191 en su numeral 2, recordaba que hay que participar de manera justa en cuanto a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y en la Corte Constitucional, algo que en ningún momento se les había privado a los accionantes. Todo caso contrario, se los estaba juzgando, se los estaba sentenciando como merece todo servidor público que en ese momento cometió un error y se lo había acusado de tal manera que se había encontrado huellas del delito cometido por el principio de favorabilidad que tenían ellos como representantes en ese entonces de un organismo del sector público, ya que se clasificaba como un hecho de peculado, algo que en estos casos era un agravante, ya que violentaba los derechos constitucionales y jurisdiccionales de nuestra ley. En vista de todo eso, amparado en el artículo 44 del Código Penal y todo lo demás, la sala aceptó que se le tome las declaraciones, ya que habían pasado 2 años, habían transcurrido 2 años de haber realizado un proceso de declaratoria y todo lo demás, entonces habían cumplido 2 años de la pena preventiva que se le había otorgado a los actores de este proceso. En cuanto ellos sentían todavía que no estaban siendo atendidas sus peticiones porque estaban violentándose por medio del COVID y por lo tanto no se querían considerar como cómplices ni encubridores del hecho, sino que habían tenido una pequeña participación donde ellos habían sido víctimas de haber prestado sus cuentas para haber realizado ese hecho delictivo. Entonces, esta incongruencia todavía no satisfacía a lo que es la audiencia. Entonces, por lo tanto, se buscó todas las defensas del caso para poder dar por justa la realización y la revisión de los mismos, ya que se buscaron expedientes, se buscaron microfilms, o sea, hubo una evidencia técnica que sustentar que en verdad había sido lo que ellos decían, que no habían sido los directamente involucrados, sino que habían tenido una leve participación porque su único delito había sido estar prestando sus cuentas para el hecho que ellos desconocían, que no era lícito. Entonces, en vista de todo eso, la sentencia de casación fue impugnada porque al encontrarle
evidencia que sí ratificaba su participación directa, entonces la apelación que ellos solicitaban quedaba sin efecto, aunque también hubo una pequeña problemática jurídica que en el transcurso de toda esta evidencia salió a relucir. Entonces allí más o menos había una descoordinación total en la realización correcta del juicio, por lo cual ahí se necesitaba una gran sustentación para poder evidenciar la resolución completa del caso. Entre la problemática jurídica que se presentó, tenemos que la Sala de la Corte Nacional sentencia, al menos por la Fiscalía, que aquellos prisioneros, en este caso los dos actores ahí de este proceso, se los reconoce como encubridores de un hecho y por lo cual se fueron privados de la libertad por 2 años. El cometimiento de un delito de peculado en calidad de cómplices, ya que ninguno de ellos indicaba quién había sido el actor intelectual de aquel proceso. Entonces, por lo tanto, ellos, a omitir ese tipo de información, se convirtieron en cómplices y encubridores del hecho. Y tenían por lo menos un grado de responsabilidad. No estaban totalmente exentos de aquel contenido, de la demanda en su cargo. Por lo tanto, sí eran partícipes, no completos, pero al ellos negarse a brindar o proporcionar la información debida, ellos se cubrieron o en este caso formaron parte de la complicidad del hecho delictivo. Hubo también los bienes que fueron revisados minuciosamente, cada una de ellas, si poseía casas o algún bien en su nombre, todos esos fueron evidenciados de manera detallada para sustento y argumento de la sentencia, ya que ahí también se reconocía la participación, si no era solamente en ese hecho, ya habían tenido costumbre de realizar. Entonces, todo eso necesitaba para el esclarecimiento del hecho. Por otro lado, los accionantes también impugnaban que existía un auto de llamamiento de acuerdo a las fechas, que no había congruencia de fechas. Entonces, ahí trataban de disuadir o persuadir para poder buscar una estrategia que sustente para ellos su defensa. Entonces, ahí también la sala aplicó el principio de Novik, furia, con la cual subsumió a los acusados por parte de la Fiscalía cambie radicalmente el grado de participación del delito a encubridores y cómplices del hecho, participación de mayor rango dentro de la entidad. Entonces allí ya podían ser aplicados con todo lo que rige la ley mediante el Código Penal vigente y también dando por hecho toda su participación en el cometido del delito. Esta complicidad era una participación secundaria, como ya lo dije hace unos momentos, pero la perpetración del delito, por ende, tenía una pena de mayor rango, ya que el encubrimiento también está tipificado. Sus pruebas aparecieron y pudieron contradecir la participación que tuvieron ellos desde un principio, la cual ellos apelaban que era una leve participación, cosa que se demostró dentro del proceso que no era solamente leve. Aparte de haber solicitado el recurso de casación, surgieron muchos inconvenientes y muchas situaciones que no beneficiaron nada a los accionantes. Todo por lo contrario. Se facilitó la búsqueda exhaustiva de hasta lo más mínimo para poder ejercer allí como evidencia. Tal fue así que la decisión que fue tomada en la sentencia 1921 EP, que se asumía como una declaración de la vulnerabilidad de los derechos constitucionales de los señores actores de este hecho, fueron no solamente llevados a lo que es el entorno penal, sino también al Código Civil, Militar, Policial y de Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, donde ellos interpusieron su recurso de casación en su momento, pero se ratificó que había existido una participación aún mayor en el proceso al que estaban ellos siendo